Hola estudiantes, hoy día vamos a ver la ayudantía número 4. El objetivo de hoy es aprender a utilizar el programa GECRAS para hacer simulaciones hidráulicas de canales. ¿Ya? Entonces, esta es la ayudantía número 4 y se trata de un canal rectangular que se va a emplazar en una parcela. ¿Ya? Entonces vamos a leer todo el enunciado. Entonces se dice, el señor Adolfo Ibáñez requiere transportar agua dentro de una parcela grande de limones que recientemente adquirió. El sistema de riego que planifica junto a su amigo el ingeniero civil Pedro Pérez es sustraer agua hacia un tranque en la cota más elevada del terreno, está a 83 metros, para luego distribuirla longitudinalmente a través de un canal principal rectangular de ancho de 2 metros y profundidad de 1 metro. Al hacer la excavación, Pedro Pérez se da cuenta que existen dos tipos de suelo a lo largo de la parcela. Los primeros 300 metros de excavación corresponden a una arcilla impermeable, mientras que los siguientes 700 metros corresponden a una grava altamente permeable. Para abaratar costos para su amigo, Pedro Pérez decide que los primeros 300 metros del canal contarán con dos paredes de hormigón que evitarán la erosión de las paredes del canal, mientras que utilizará el suelo como base del canal para estos primeros 300 metros, aplanando el terreno, dejándolo liso y uniforme. Por otro lado, en los últimos 700 metros utilizará la misma configuración pero con un suelo de hormigón, ya que el agua puede filtrarse por el suelo altamente permeable. Ya, estos son criterios de ingeniería. Por ejemplo, aquí podemos utilizar dos muros de hormigón porque sabemos que va a haber un empuje lateral del suelo, mientras que sabemos que puede haber una arcilla bastante impermeable y podemos utilizar eso a nuestro favor para abaratar costos al realizar este canal, ¿ya? Entonces el piso del primer tramo del canal es de arcilla, ¿ya? Es del suelo natural. Por otro lado, Pedro Pérez se encuentra de que en el último tramo del canal hay una grava y sabemos que las gravas normalmente son bastante permeables. En este caso es una grava bastante permeable, muy permeable. Entonces, gran parte del caudal que va a pasar por el canal, si nosotros dejamos así abierto, obviamente va a escurrir hacia abajo. Entonces es mejor ahí dejar una losita de hormigón abajo. Sigamos con el enunciado. El canal pasará por un corral de corderos ubicado entre el metro 400 y 600 del canal, por lo que a Adolfo se le ocurre la idea de que estos tomen agua directamente del canal. Por seguridad, Adolfo le pide a Pedro que diseñe el canal para que en este tramo, perdón, la cota de agua esté a 30 centímetros del tope de canal y tenga una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. El diseño de Pedro Pérez es el siguiente. Ya, miren, aquí tenemos un perfil lateral de cuáles son las alturas del canal. Aquí parte en los 83 metros y finaliza en 77 metros. ¿Ya? Fíjense que tenemos también una caída bastante pronunciada entre los metros 300 y 290. ¿Ya? Veamos una vista en planta del proyecto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un tranque, ahí es donde están los 83 metros, y el agua va a escurrir a través de este canal hasta 1 kilómetro más allá. ¿Ya? Entre medio tenemos el corral de corderos y tenemos ahí señalado en amarillo el abrevadero. Por ejemplo, se puede poner ahí una pequeña apertura para que pasen las cabecitas de los corderos, ¿no es cierto? Se van a agachar ellos a 30 centímetros y van a tomar agua, ¿ya? Entonces queremos comprobar que el- la altura del agua sea tal de que puedan agacharse 30 centímetros bajo el nivel del suelo y puedan tomar agua sin problemas, ¿ya? Entonces, ahí están también las distancias horizontales de la parcela. Entonces, se nos pregunta lo siguiente. Si el sistema de dosificación de agua asegura un caudal constante de 2 metros cúbicos en el canal principal, verifique el diseño del canal de Pedro Pérez utilizando GECRAS, identifique los tramos
flujo subcrítico y supercrítico del sistema. Por último, utilizando la ecuación de Manning, calcule a mano la altura normal y crítica del primer tramo, la bajada de 10 metros y del tramo de 290 metros. Comente del efecto de estos valores en el flujo de la simulación. Ya. Vamos a realizar los primeros dos incisos y este va a quedar para que ustedes lo realicen en su casa, si es que quieren. Y yo voy a subir también la respuesta a mano un poquito eh, más allá, ya por temas de tiempo. Ya, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando veamos este problema? Es identificar que las paredes del canal son distintas, ¿ya? En este caso, en el último tramo, tenemos que las paredes van a ser iguales en todas las direcciones. Sin embargo, en este caso no. Entonces el coeficiente de rugosidad va a cambiar según la pared que estemos analizando. Por lo tanto, tenemos que utilizar una de las ecuaciones vistas en clase para poder calcular un coeficiente de rugosidad equivalente, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y por eso me voy a pasar al tablet para poder realizar eso. Bueno, en este caso en particular, vamos a utilizar la ecuación de Horton para calcular el coeficiente de rugosidad equivalente. ¿Ya? Para eso, primero tenemos que ver cuál es esa fórmula. Entonces, denme un segundo para rescatarla. Y es la siguiente. ¿Ya? Eh, Déjenme revisar que se esté grabando. Sí. Ya. En equivalente, la rugosidad equivalente va a ser igual a paréntesis, la sumatoria del perímetro mojado de una pared por su rugosidad elevado a la 3 medios partido en el perímetro mojado. Todo esto elevado a las 2 tercios. Ya. Entonces, ¿qué hacemos a partir de esto? ¿Cómo calculamos nosotros un n equivalente? ¿Ya? Ese concepto lo vimos en clases. Es el siguiente. Tengamos un caudal cualquiera, ya un canal cualquiera, disculpe. Entonces, ese canal sabemos que va a tocar el agua con sus paredes. Por ejemplo, ahí tenemos una pared 1, una pared 2 y una pared 3. ¿Ya? Esas paredes pueden ser de distintas materialidades. Entonces van a tener un coeficiente de rugosidad distinto. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos un canal que es rectangular. ¿Ya? Y al ser un canal rectangular, vamos a tener tres paredes distintas, ¿verdad? Déjenme dibujar el canal. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, donde tenemos en realidad una diferencia entre las paredes, tenemos que dos paredes van a ser de hormigón. Estas van a ser de hormigón. Y la de abajo va a ser de arcilla o suelo natural. ¿Ya? Se va a hacer suelo natural. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación de acá arriba, que es la ecuación de Horton. De hecho, dato curioso, esta ecuación también la derivó en paralelo el hijo de Albert Einstein. Algún dato así friki. ¿Ya? El hijo de Albert Einstein terminó como ingeniero hidráulico. Que no lo sepa. Ya. ¿Cómo utilizamos esta ecuación? La respuesta es que necesitamos utilizar la ecuación de Manning para poder sacar de aquí el n equivalente, ¿ya? Porque sabemos que el perímetro mojado depende de la altura a la que esté el agua. ¿Ya? La altura del agua va a ser variable.
Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que vamos a tener, por ejemplo, ahí el agua, ya que la dibujé en amarillo. Entonces vamos a tener que el perímetro mojado, por definición, va a ser solo la porción de la pared que toca el agua, ¿ya? Por eso ese perímetro va a ser variable. Ya, ahora lo que vamos a hacer es calcular el n equivalente utilizando la ecuación de Manning. La ecuación de Manning dice lo siguiente, que el caudal Q va a ser simplemente el área va a ser el área, esperen un segundo, va a ser el área por el radio hidráulico, esto elevado a la 2 tercios por la pendiente absoluta del canal partido en n, ¿ya? Y ese n podríamos decir que es el n equivalente. Lo siguiente que vamos a hacer es redefinir el radio hidráulico por algo que nosotros conocemos. Y el radio hidráulico sabemos que va a ser el perímetro partido en el área. Perímetro partido en área, ¿ya? Entonces, escribiendo eso, tenemos que, esperemos un segundo. Tenemos que el área multiplicado por el radio hidráulico a la 2 tercios, entonces vamos a tener P a la 2 tercios por I a la 1 medio partido en N por este área de aquí a la 2 tercios. ¿Ya? Y ese N nosotros lo podemos reemplazar por el N equivalente. ¿Ya? Entonces veamos qué cosas están dentro de ese N equivalente. N equivalente, ¿no es cierto? Sabemos que es la sumatoria de P sub I, el perímetro mojado por la rugosidad de cada pared a la 3 medios partido en el perímetro total. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que el perímetro, por ejemplo, de la pared de la izquierda simplemente va a ser igual a la altura del agua, ¿no es cierto? El perímetro mojado va a ser la altura del agua. Entonces simplemente va a ser H por N1, ya que ese va a ser el N del hormigón. Por otro lado, el de la pared de la derecha va a ser exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Más H por N1. Y ojo que esto está elevado a la 3 medios. Elevado a la 3 medios. Y por último tendríamos el de abajo, que sería la rugosidad del suelo. Y sabemos que el perímetro de abajo simplemente va a ser el ancho de nuestro canal. ¿Ya? Vamos a partir todo eso en el perímetro total, que sabemos que va a ser eh, simplemente 2 veces h más b. Todo esto, acuérdense que va elevado a la 2 tercios. ¿Ya? Entonces yo puedo llegar y reemplazar eso ahí. Entonces vamos a tener el área, también podemos reemplazarlo, ¿no es cierto? Sabemos que el área de un canal rectangular va a ser su altura por su base. Después el perímetro es exactamente este de acá. Entonces vamos a tener el perímetro a la 2 tercios, 2h más b, la 2 tercios, por la pendiente del canal. Todo esto partido en este n equivalente, que va a ser h por n1 a la 3 medios más
2 veces h n1 a la 3 media, ¿no es cierto? Porque tenemos uno ahí, tenemos otro acá. Más b, y aquí me faltó, perdón, el n sub 2 a la 3 media, ¿no es cierto? Que corresponde al término de el suelo. B por n2 a la 3 medios. Y abajo de, de toda esta ecuación, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos esto de acá. Entonces copiemos eso de ahí. 2h más b a la 2 tercios. Y todo esto va multiplicado por el área a los 2 tercios. No sé por qué puse, sería 2 tercios. Por el área a los 2 tercios, y el área sabemos que simplemente va a ser h por b. Entonces va a ser h por b a la 2 tercios. Ya. Fíjense que es una ecuación súper fea. Nosotros podemos desarrollarla igual un poco para ir simplificándola. No vamos a hacer tanto eso, no vamos a detenernos tanto en eso. Pero ¿qué sabemos si de aquí? Sabemos del caudal. El caudal es un dato del ejercicio en 2 metros cúbicos sobre segundo. Y otra cosa que sabemos, por ejemplo, es el ancho, que va a ser de 2 metros. El ancho de ahí va a ser de 2 metros. La pendiente del canal para el primer tramo la podemos calcular directamente de la figura que les di. Y les voy a decir al tiro cuánto es. Déjenme revisar el PDF. La del primer tramo, ¿no es cierto? Que es donde tenemos esta sección combinada. Sería la de 83 menos 80. Esa sería la diferencia de las alturas. La altura donde parte el canal y donde parte la sección con arcilla. Todo esto partido en 300 metros, que es la distancia horizontal entre estas dos cotas. ¿Ya? Entonces, eso es 3 entre 300. Entonces, tenemos una pendiente del 1% o 0,01. Ya, esa pendiente ahí es 0,01. Bueno, todo lo otro también podemos reemplazarlo. ¿Ya? Vamos a ver unas tablas donde vamos a ver SN1, SN2, etc. ¿Ya? Y con eso vamos a sacar la altura normal de este sistema, y después vamos a utilizar esto de manera retroactiva para calcular el N equivalente. ¿Ya? Hagamos eso, pero no hagamos esto de aquí, de calcular esto directamente, porque fíjense que es una ecuación gigantesca. Lo que vamos a hacer es meter esto a un programa, o lo que es equivalente a una calculadora científica. ¿Ya? Vamos a meter esto a un programa que yo utilizo que se llama Symbola. Ustedes igual pueden hacer eso para su tarea, para su prueba. Y si tienen calculadora, bueno, pueden hacerlo en su calculadora. Déjenme, me voy a cambiar a mi computadora. Bueno, vamos al programa directamente que yo utilizo. Y fíjense que tenemos exactamente la misma ecuación. El paréntesis que tenía abajo era 2h, disculpen, 2h más b a la 2 tercios. Como estaba abajo, sé que yo puedo pasar eso arriba de la fracción. Y se puede sumar con este 2h más b a la 2 tercios que había aquí arriba. ¿Ya? Entonces por eso hay un 4 tercios ahí. ¿Ya? Aquí está mi pendiente 0,01, que está elevado a un medio. Y bueno, tenemos todos los otros términos. Aquí tenemos un n1 y un n2 que sabemos que tenemos que reemplazar. Y como reemplazamos eso, lo que vamos a hacer es buscar coeficientes de Manning para canales. ¿Ya? Y aquí es puro criterio de ustedes. ¿Ya? A la final, en la práctica profesional, uno va a tener que utilizar un coeficiente de Manning,
y tenemos que justificar según nuestra lógica al final, porque tampoco es tan directo esto de acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí parece que hay uno bastante bueno. Veámoslo acá. Coeficiente de Manning. Por ejemplo, para canales de tierra, se dice que canales de tierra limpios, como el que tenemos nosotros, nosotros tenemos una arcilla impermeable que además de todo la aplanamos, la dejamos lisita, perfecta. Entonces podríamos utilizar este coeficiente de 0,022, ¿ya? Entonces ese es el que vamos a utilizar acá, ¿ya? Yo voy a utilizar uno de 0,2 porque en otra literatura se toman otros valores como 0,19, 0,2, 0,22, es un rango de valores a la final, ¿ya? Yo prefiero utilizar como una interpolación entre esos valores. Aquí yo les mostré uno, pero si siguen viendo tablas, van a ver que varían mucho, entre 0,19, 0,22, una cosa así. Este estaría como en el rango superior, ¿ya? Entonces, ese N2 yo lo voy a tomar como 0,22. Ahora, para el concreto, es un valor súper típico utilizar 0,014, ¿ya? El rango está entre 0,012 y 0,014, ¿ya? Depende igual de las terminaciones del concreto. Si yo tengo un concreto que es más liso en las terminaciones, voy a tener menos rugosidad. Normalmente para canales, tenemos canales de 1 kilómetro, 2 kilómetros, etcétera. No nos vamos a preocupar tanto de las terminaciones, de las molduras, etcétera. Entonces, igual se va a deteriorar en el tiempo. Por ejemplo, el hormigón, sabemos que con el agua se va a erosionar, entonces incluso si lo tenemos lisito, probablemente en el tiempo va a ir adquiriendo alguna rugosidad. Entonces es mejor, yo creo, a mi criterio, depende de ustedes igual, eh, que un coeficiente de 0,014 es más correcto, a mi parecer. Ya, veamos alguna tablita que incluya el de concreto. Entonces voy a buscar acá concreto. Canales concreto. Veamos entonces, por ejemplo, esta tabla de aquí. Ahí está. Canales revestidos con concreto. Miren, condiciones perfectas 0,012, buenas 0,014, regulares 0,016, malas 0,018. Fíjese que yo incluso estoy tomando un valor bastante optimista. Ya hay valores un poco más pesimistas. En tierra, fíjese que tenemos otro valor que podríamos utilizar para un canal de tierra. Tenemos entre 0,017 a 0,025. Yo tomo uno de 0,20. ¿Ya? Y ahora al final estoy considerando condiciones medianamente buenas. Entonces vamos a reemplazar ese N2 acá. Dijimos que vamos a utilizar uno de 0,014. Entonces fíjense, aquí la única incógnita que me debería quedar es H, ¿no es cierto? Porque B sabemos que es el ancho, sabemos que es de 2 metros, ese es un dato del problema. Vamos a ir reemplazando eso. 2 metros. Aquí queda este B. 2 metros. Y ahí sí, la única variable sería H. Entonces pongo aquí resolver para H. Pongo ir. Y veamos qué valores nos dan. Ah, me faltó el otro lado de la ecuación, ¿no es cierto? Esto teníamos igualado al caudal, que era igual a 2 metros cúbicos sobre segundo. Ahí sí. Ya, fíjense, la altura normal me da más o menos 0,79. ¿Ya? 0,79443. Y otra solución sería h igual 0. Pero sabemos que eso no puede ser, no podemos tener una altura a la final de 0. ¿Ya? Entonces vamos a tener una altura de 0,79. 0,8, redondeémosle a 0,8.
Entonces ahora yo voy a utilizar la ecuación de Horton en manera, perdón, la ecuación de Manning de manera retroactiva, ¿ya? Entonces hagamos eso. Veamos aquí, por ejemplo, la ecuación de Horton, la ecuación de Manning, perdón. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caudal, el área, el radio hidráulico, la pendiente, y ahora lo que tenemos que despejar ahora es n, ¿no es cierto? Entonces nosotros hicimos todo ese cálculo y llegamos a esta ecuación de aquí arriba, ¿ya? Entonces si yo reemplazo aquí h y ahora dejo como incógnita n, voy a obtener ese n equivalente, ¿ya? Voy a pasarme al iPad para poder hacer eso. Ya. Fíjense que, bueno, decidí usar Paint mejor. Esta es la ecuación que nosotros teníamos para el caudal, ¿ya? El área a las 5 tercios por esa pendiente por el perímetro mojado a los 2 tercios por n, ¿ya? Eso fue juntar las áreas. Esta ecuación también sale directamente del PPT de la clase, ¿ya? Entonces, si despejamos n de acá, podemos dejar todo en cosas que ya conocemos. El ancho, la altura, para esto vamos a utilizar la altura normal. Aquí también tenemos la pendiente, tenemos el caudal y metemos todo eso en Excel, como el que tengo acá. Voy a compartir eso. Ya fíjense, ahí tengo el ancho, la altura. Ahí tenemos también la pendiente, el caudal. Metemos todo a la ecuación que recién pusimos en Paint y nos da que el n equivalente es de 0,03. ¿Ya? Entonces subió bastante, de hecho, con respecto a los valores originales que teníamos. ¿Ya? Entonces con esto vamos a irnos a GEDRAS directamente y em, vamos a realizar el ejercicio utilizando esta herramienta. Listo, ¿ya? Abrimos el programa GEDRAS. Aquí atrás dejé también el enunciado de la ayudantía. No sé si este es el actualizado. No, este no es el actualizado. Déjenme abro la ayudantía actualizada. Que es esta de acá. Esta de acá. Ya. Ahí sí. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir GECRAS. Ya tienen que descargar este programa. Y lo primero que tienen que hacer cuando entren a GECRAS es hacer un nuevo proyecto. ¿Ya? Para eso van a File, New Project y le ponen cualquier nombre. Por ejemplo, le vamos a poner ayudantía. ¿Ok? Le ponemos ayudantía, ponemos aceptar y ahí se cargó el proyecto ayudantía. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer, por favor, yo les pido que sean súper ordenados con los pasos que yo les voy a decir, porque si hacemos algo distinto, este programa es súper tincado, porque si se fijan es muy antiguo. Si miran los iconos, parecen iconos sacados de Paint, ¿ya? Porque es un programa muy antiguo, aunque tiene muchas actualizaciones y todo, es un programa bastante antiguo, ¿ya? Entonces podemos irnos a este icono de acá que dice View o Edit Geometric Data, o podemos ir directamente a Edit y aquí ponemos Geometric Data, ¿ya? Y aquí es donde vamos a ingresar los parámetros geométricos de nuestro canal. Ya, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro río, entre comillas, o nuestro flujo, y después vamos a definir las áreas de sección transversal de nuestro canal, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cliquear aquí sobre Add a New River Reach, ¿ya?
Al hacer eso vamos a crear un nuevo río. Entre comillas río, en este caso es un canal. ¿Ya? Entonces cliqueamos una vez en la pantalla y por favor de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ya? Izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Y clicamos dos veces, no una vez, porque si clicamos una vez vamos a hacer dos líneas. Y solo necesitamos una. ¿Ya? Cliqueamos dos veces y nos va a pedir el nombre de nuestro río. ¿Ya? Le vamos a poner cualquier nombre. Por ejemplo, F. ¿Ya? Y el reach sería como el análisis del río en un cierto instante de tiempo bajo ciertas condiciones. Ya no se preocupen mucho de eso, le pueden poner cualquier nombre. Pueden ponerle delta, una cosa así. Ya. Entonces ahí tenemos nuestro canal delta para nuestro río EF. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir cuál va a ser la forma de nuestro contenedor, cuál va a ser la forma de nuestro canal en el fondo, ¿ya? Y para eso nos vamos a apoyar de las gráficas que yo hice aquí en la ayudantía. Fíjense que tenemos siempre la misma sección, si bien tenemos una base distinta, las dimensiones del canal siguen siendo lo mismo. Tenemos un canal rectangular que tiene espesor de pared 0,3. Tenemos 2 metros de ancho de canal y tenemos 1 metro de profundidad de canal. ¿Ya? No se preocupen mucho con el ancho de las paredes, no influye mucho en realidad en el análisis porque lo que importa son las paredes internas y no las externas. ¿Ya? Entonces, para definir la geometría del canal, nos vamos a cross section. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a definir la geometría del canal. Y dentro del cross section, lo que voy a hacer es irme a options y agregar un nuevo cross section. Add a new cross section. Ahí sale. Cuando agreguemos un nuevo cross section, nos va a pedir asignarle un nombre. ¿Ya? ¿Y con qué cross section partimos? ¿O con qué punto del río partimos? Ya, este es un tip súper importante y que tienen que hacerlo así, yo creo, porque yo cuando lo hago distinto me enredo y de repente el programa no me sale bien, ¿ya? Yo ya me equivoqué 100 veces haciendo esto, que no les pase a ustedes, ¿ya? Si yo les doy un tip es por algo. Fíjense que aquí tenemos el perfil, ¿no es cierto?, del canal. Lo que hay que hacer casi siempre es partir con el punto más bajo del canal, ya los 77 metros. No partan desde arriba, de aguas arriba hacia aguas abajo, ya porque desde este punto vamos a ir definiendo el resto. Este 77,55, después el 79,25 y así, ¿ya? Entonces a este punto siempre se le coloca la posición en X, ¿ya? Entonces yo voy a llamarle 0. Este va a ser mi punto 0, 0. Este punto de aquí va a ser mi 0, 0. Y a partir de este voy a ir definiendo distintos puntos. Por ejemplo, este de aquí se va a llamar 400 porque estoy a 400 del origen, ¿ya? Después, este punto de aquí, uy, disculpen, va a ser el 690 porque estoy a 690 del origen. Y así, y tengo que ser súper ordenado con el nombre de estos river stations que se llaman en Keras. ¿Por qué tengo que ser ordenado? Porque si por ejemplo a mí se me ocurre colocarle un nombre cualquiera, por ejemplo le pongo 700 en vez de 400, entonces va a enredarse el programa y va a pensar que este punto de acá, incluso si es que yo le pongo, oye, estoy a 690 metros, yo le pongo los parámetros, va a pensar que este punto en realidad va a estar antes del 400. ¿Por qué? Porque yo le asigné un valor mayor a el punto 400, le puse 700 en vez de 400, ¿ya? Eso es súper, súper importante, ¿ya? Aunque solo sea un nombre, ustedes no le pueden colocar cualquier nombre, tiene que ser en orden, ¿ya? Y ese es el orden que yo ocupo.
En el punto más bajo le coloco 0 y después de ahí voy poniendo la posición en X para ser ordenado con la preferencia. Volvamos a HECRAS. Déjeme dejar de anotar. Borrar anotaciones. Bueno, va a tocar manualmente borrar esto. Ya. Entonces, como yo les decía, aquí tenemos que colocar un número. De hecho, si ustedes intentan poner una letra, no les va a dejar el programa. Vamos a poner 0, que es lo que yo les sugerí. Y tenemos que ir poniendo los datos de este primer punto. ¿Ya? Aquí también pueden agregar una descripción, por ejemplo, aguas abajo. ¿Ya? Punto aguas abajo. Ya. Aquí, en este panel de aquí, vamos a tener stations y elevations, ¿ya? Este river station, como les dije, es el nombre de cada posición en X. ¿Ya? River station 0, le puse yo. Ahora en cross section coordinates que tenemos aquí, vamos a tener que copiar la figura del canal, ¿ya? Station se refiere al valor en X y elevation al valor en Y, la elevación del canal. ¿Ya? Y tenemos que tener ojo porque la elevación del canal tiene que ser la elevación del canal, o sea, la altura del canal, más la cota a la que estoy en el terreno. ¿Ya? Por ejemplo, el primer punto, ¿cierto? Nosotros sabemos que es este de acá, ¿no es cierto? Sería el punto 0. ¿Ya? Ese punto 0 va a estar a una elevación de 77 metros. ¿Ya? Pero ojo, que yo voy a empezar a dibujar desde arriba hacia abajo. Ya siempre traten de dibujar en esta manera. Primero parten con este punto de aquí, después con este punto de aquí, después con este punto de acá, este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí. No lo hagan distinto, por favor, ¿ya? Porque se confunde igual el programa. Ya. Si es una regla, siempre sigan como el siguiente valor en X, ¿ya? Esa sería la jerarquía. El siguiente valor en X. Y en Y también. Bueno, no sé. Creo que es bastante lógico hacer esto de acá. Ya, es como dibujar esto sin cruzar dos líneas. Eso podría ser una regla. Ya. Entonces, para hacer eso, voy a borrar lo que acabo de hacer. Y voy a volver a HECRAS. Y voy a ir dibujando esta sección de acá. Entonces, veamos. Si yo me paro aquí en el punto 0, 0, que sería la esquina superior izquierda, tendríamos una elevación de 77, ¿no es cierto? Que sería la elevación del perfil, más 1 metro, que sería la elevación del canal, y estaríamos en el punto 0, 0, ¿ya? Entonces vamos a estar en la estación 0, o sea, x igual a 0, elevación 77, déjenme revisar, 77 más 1, ¿no es cierto? 77 porque la base del canal está a 77, tengo que sumarle 1 para llegar a ese punto de ahí arriba. Entonces, elevation 78. Después del siguiente punto va a ser el que está a 0,3 en la dirección X del punto que acabamos de dibujar. Entonces sería station 0.3, nos movimos 0.3 en el eje X y seguimos en el mismo punto en el eje Y. Después bajamos 1 metro, ¿no es cierto?, para dibujar el siguiente punto. Entonces estaríamos en la misma station, en el mismo valor de X, pero en la elevation 77. Bajamos 1 metro. Y bueno, hacemos eso para los otros puntos. Aquí tendríamos que movernos 2 metros en el eje X, 2.3, y seguimos en el mismo punto en el eje Y. Hacemos lo mismo para el siguiente punto. No cambiamos el valor de X, sí cambiamos el valor de Y en 1 metro. Y finalmente el último punto, que sería el de la esquina de allá, que sería 2.6,
a 78 metros de altura. ¿Ya? ¿Por qué yo copié las esquinas de este canal cuando en realidad yo podría solo definir el cuadradito que está ahí? ¿Ya? Si se fijan, yo pongo Apply Data y me sale como el canal con dos alitas. ¿Ya? Esas dos alitas a mí me gusta agregarlas porque de repente el canal, o sea, el nivel del agua sobrepasa el canal. ¿Ya? De repente si metemos mucho caudal, va a sobrepasar el nivel que tenemos. Si bien no afecta esto en el análisis, creo que se visualiza mejor si es que se sobrepasa el nivel de agua agregando estas dos alitas, ¿ya? Pero no va a afectar en nada a este análisis. En cambio, si nosotros tuviésemos un caso donde el agua sí sobrepasa este nivel, entonces ahí sí va a afectar, ¿no es cierto?, la rugosidad de ese espesor de pared de ahí arriba, ¿ya? Sigamos viendo los parámetros aquí en GECRAS. Hay este valor aquí que se llama Downstream Reach Length. Esto lo que significa es a qué distancia en X estoy del anterior punto, ¿ya? Como yo estoy en el punto más bajo, estoy a una distancia X 0, porque es el punto inicial, es mi 0, 0. Entonces, 0, 0, 0. Y este LOB y ROB es Left of Bank y Right of Bank, ¿ya? Son los puntos de las paredes laterales, ¿ya? Y nosotros, como tenemos un canal rectito, no tenemos un río donde puede variar mucho la posición de la pared izquierda y la posición de la pared derecha, siempre estos valores van a ser iguales para canales, ¿ya? No se partan mucho la cabeza con eso. Creo que para ríos se ocupan valores distintos, ¿ya? Pero tampoco yo he modelado ríos dentro de este programa, entonces no sabría decirles muy bien, ¿ya? Yo creo que es para eso lo que se utiliza. Después tenemos los valores de Manning, ya que son los que nosotros vimos en las tablas y de hecho el que calculamos también para cierta porción del canal. Ya, igual tenemos left of bank, channel, right of bank. Ya, aquí podríamos en teoría poner directamente los valores, por ejemplo, left of bank podríamos poner el del concreto, right of bank el del concreto y el channel podríamos poner el de arcilla si estuviésemos en el caso de arriba. Pero no estoy seguro si eso funciona muy bien, ¿ya? En mi criterio, es mucho mejor que nosotros calculemos utilizando una de las ecuaciones que les pasó el profe en clases y poner directamente todos estos valores iguales al n equivalente, ¿ya? Por favor, yo creo que es mejor hacer eso. Sin embargo, nosotros estamos en el punto más bajo de este canal, ¿ya? ¿Y qué pasaba en el punto más bajo de este canal? No teníamos el perfil de arcilla, teníamos el perfil de grava, ¿ya? Son los últimos metros del canal, los últimos 700 metros del canal. En este caso teníamos que todas las paredes eran iguales, entonces podemos usar directamente el valor del concreto, ¿ya? Valor del concreto definimos que era 0.014. Copiamos y pegamos aquí, control V, control V. Ya. Y este parámetro que se llama Main Channel Bank Stations es súper importante porque define cuáles son las paredes que contienen el fluido, ¿ya? Entonces, las paredes o las cotas que contienen el fluido, tenemos que definir el eje X o la posición X de esas paredes, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que esta pared de acá contiene fluido y esta pared de acá retiene el fluido, ¿ya? Y los puntos máximos de desborde van a ser este puntito de aquí, ¿no es cierto? Y este puntito de acá, ¿ya? Entonces tiene relación con eso, ¿ya? El programa nos pide eso como input. Entonces lo que vamos a hacer es darle ese input y como les dije, el input sería la posición en X, ¿ya? La posición en X de una de esas paredes es 0.3
Y la posición en X de la otra pared sería 2.3. Fíjense qué pasa cuando yo pongo Apply Data. Se marcan directamente en rojo dos puntos que son los puntos de desborde, que sería ya cuando el caudal no se retiene dentro del canal que nosotros definimos. ¿Ya? Súper importante agregar eso. ¿Ya? Listo, tenemos la primera sección de nuestro canal. Lo que tenemos que hacer a continuación es ser muy ordenados con la dirección que vamos dibujando las siguientes secciones. ¿Ya? Como yo les dije, siempre tienen que ser ordenados, siempre tienen que ir en orden ascendente desde el punto más bajo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a continuar con este punto de acá. Fíjense que estamos a una elevación de 77,55. Yo podría directamente poner este valor de acá, 77,55, pero les voy a enseñar un truco que les va a facilitar bastante el trabajo, ¿ya? Entre 77 y 77,55 tenemos una diferencia de altura de 0,55, o sea, 55 centímetros, ¿no es cierto? 0,55. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero voy a borrar mis anotaciones y me voy a ir a HECRAS. Voy a irme a HECRAS y lo que voy a hacer es crear una copia del primer punto, ¿ya? Para eso me voy a Options y pongo, ¿dónde está esto? Copy Current Cross Section, ¿ya? Con eso copio esta sección de canal que acabo de hacer. Y aquí les pide directamente el nombre del nuevo River Station. Ya como yo les dije, sean súper ordenados. Esa es la posición en X del River Station, ya, de la estación que estamos analizando. Entonces la posición en X, vayamos de nuevo a la ayudantía. Si nos fijamos, es de 400 metros con respecto al origen. Ya 400 metros con respecto al punto más bajo. Ok, ya. Pero fíjense que esto sigue con las mismas elevaciones, con los mismos datos, ¿no es cierto? Sabemos que tiene bastante similitud con lo anterior porque tenemos la misma disposición. Tenemos paredes que son totalmente de concreto, entonces está bien poner esto. Están bien también los puntos de contención del caudal. Y lo que tenemos que hacer es modificar las alturas. ¿Ya? Sabemos que hay una diferencia de altura de 0,55 metros. Y para ajustar esta nueva River Station me voy a Options, Adjust Elevations y directamente le pongo lo que le quiero agregar o le quiero quitar a las elevaciones. Y no me va a afectar en la forma de mi canal. 0,55 agregamos ahí. Y ahí automáticamente las elevaciones se cambiaron y corresponden a las que dibujé yo en el plano inicial. ¿Ya? Ahora sí vamos a utilizar esta parte de acá que se llama Downstream Reach Length, porque acuérdense, esa es la distancia en X con respecto al punto anterior. Súper importante que sepan que eso es con respecto al punto anterior, no con respecto al origen, con respecto al punto anterior. Entonces, en este caso coincide la distancia en X con la distancia al punto anterior. ¿Ya? Estamos a 400. Uy, espérense un ratito. Déjenme corregir esto. Estamos a 400 metros del punto anterior. Y ponemos ahí aplicar datos. Fíjense que ahí ajustó las elevaciones. Y vamos a seguir con las siguientes estaciones. Si yo me voy a la ayudantía, veo el siguiente punto. Y el siguiente punto sería este de acá, que está a 79,25 de altura con respecto a cualquier sistema de referencia. Da lo mismo
con respecto a qué estoy midiendo, sino lo que importa son la diferencia de alturas, ¿ya? Con respecto al mismo punto tengo que medir siempre, ¿ya? Entonces, este está a 79,25. Entonces, la diferencia de altura, déjenme dejar de anotar. 79,25 menos 77,55. Ya, ahí tenemos una diferencia de 1,7 metros. Ya, entonces me voy a GeoGras, copio este de aquí, ¿no es cierto? El que está a 400. Fíjense que aquí puedo ir navegando en las distintas estaciones. Aquí está la 0, aquí está la 400 y así me puedo ir moviendo. Entonces voy a copiar la 400 y voy a llamar a la siguiente. Veamos cuál es la distancia en X. 400 más 290 son 690. Voy a llamar a esta 690. Ok. Sabemos que seguimos teniendo la misma sección, entonces está bien que pongamos 0,014, pero las elevaciones sabemos que tenemos que ajustarlas, entonces vamos a ajustar las elevaciones y sabemos que tenemos 1,7 de diferencia, entonces agregamos ese 1,7 al canal. Lo siguiente que tenemos que hacer, ojo, aquí no sé por qué no se guardó, uy, fíjense que los 400 de aquí yo le puse al 0 y de hecho ajusté la elevación acá. Uf, qué caos. Espérense. Menos 0,55. Ya, había cambiado sin querer el punto 0. Ya, porque pensé que no tenía acá. Y el punto 0 sabemos que está a distancia 0 del punto 0. Ya, había cambiado el incorrecto. Ya, fíjense igual en eso, en qué estación está. Ya, ahora sí me voy a la 400. La 400 está a 400 metros del punto anterior. Y finalmente vamos a la 690, ¿no es cierto? Y arreglamos aquí las elevaciones. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir la distancia con respecto al punto anterior, súper importante con respecto al punto anterior y no con respecto al origen. Entonces estamos a 290 del punto anterior, 290, aplicamos esos datos. Veamos cuál es el siguiente punto que tenemos que definir. El siguiente punto es esta subida de acá, que está a 83 metros. ¿No es cierto? Es este puntito de acá, está a 83 metros. Tendríamos una diferencia de altura de 0,7 más 3,75. 3,75 sería la diferencia de altura. Entonces vamos a traspasar esas álgebras. Entonces copiamos este de aquí. Options, copy correct section. En River Station le vamos a colocar 700 porque corresponde a la distancia con respecto al origen. Y vamos a ajustar las elevaciones. Options, adjust elevations. Y dijimos 3,75 si no me equivoco. 3,75, sí. 3,75, que es una pendiente bastante abrupta. Ahí se agregaron automáticamente las elevaciones. Y no sé por qué aquí como arrastre tengo un 0,04 en todas. Bueno, después voy a arreglar eso yo tras bambalinas. Pero no se preocupen de eso. Ya, lo siguiente que tenemos que hacer también es ajustar la distancia con respecto al punto anterior. La distancia con respecto al punto anterior en este caso serían solo 10 metros. 10 metros y seguimos teniendo la misma sección. Tenemos, perdón, seguimos teniendo la sección de concreto. ¿Ya? Estoy yendo hacia arriba.
Y entonces sería esta sección que es como empinada, seguiría siendo de concreto. La última sección va a ser la sección donde tenemos arcilla. Ya, entonces vamos a irnos a opciones, vamos a copiar la sección actual y vamos a llamar a la última estación 1000 porque llegamos al kilómetro y vamos a ajustar las elevaciones. Vamos a ver, tenemos... Uy, aquí está mal el planito. Aquí no deberían ser 83 metros. Ya, déjeme corregir eso de ahí, pero el último debería ser 83 metros, entonces lo vamos a dejar así. Voy a ir a revisar en un segundo cuál era la elevación acá. Según yo es muy parecido a 83, por eso me dio, en el AutoCAD no me cambió con los decimales, pero voy a revisar, ya. Dejémoslo como 83. Vamos a irnos a HECRAS. Y lo que tenemos que modificar aquí, ¿no es cierto? Aquí sabemos que ya estamos en 83. No nos preocupamos de nada. La distancia con respecto al punto anterior sería t. En este caso tenemos 700. Y en este caso tenemos 1000. Entonces serían de 300 metros. Y lo que tenemos que modificar aquí es el valor de Manning, que calculamos que era 0,03. El equivalente. ¿Ya? Entonces, si me da un segundo, voy a verificar la cota anterior, que era la de 700. Ya, perfecto. Ya comprobé cuál era la diferencia que tenía ahí. Y bueno, si nos vamos a la ayudantía, esta cota de aquí, disculpen, era de 80. Lo voy a modificar cuando suba esto. Es de 80 metros. Y esta de aquí es de 78,25, no 79. 78,25, sí, tengo bien anotado eso. Veámoslo en el Excel, 78, 25 y 80. Ya, entonces igual es súper simple modificar esto en GClass porque sabemos que podemos ajustar las elevaciones. Entonces nos vamos a Cross Sections, buscamos las estaciones que nos salieron mal, 700. La elevación ahí, vamos a ajustarla para dejarla en 80 abajo, ¿no es cierto? Abajo tiene que medir 80. Vamos a restarle 3. ¿Ya? Fíjense, ahí quedó la cota en 80. Aplicamos esos datos. Después en la cota de 690 nos pasamos por 1 metro. Adjust elevations. Vamos a restarle 1 metro. Y ahí dejamos todo perfectamente como debería estar. A este le voy a quitar ese decimal de ahí. Ese está ok. Ese le voy a quitar ese decimal de ahí. Ese está ok. Ese está ok. Y a ese le voy a quitar ese decimal de ahí. Ya. Ahí tenemos todo listo geométricamente. ¿Ya? Entonces yo le pongo Apply Data. Cierro aquí los cross sections. Y lo que voy a hacer es guardar esta geometría. Save Geometry Data. ¿Ya? Con eso yo puedo irme al panel principal de HECBrush y lo que voy a hacer ahora es definir los parámetros de flujo. ¿Ya? Esto es súper importante y es algo que a nosotros no nos explicaron el año pasado, pero es lo fundamental para que funcione bien el programa. ¿Ya? Entonces vamos a irnos a editar y vamos a poner Steady Flow Data. ¿Ya? Steady Flow significa que es un flujo que es bastante uniforme en el tiempo. ¿Ya? Sabemos que ese es el caso para el enunciado y no vamos a, en realidad, a analizar otro tipo de flujos dentro del curso, ¿ya? Lo otro ya son más áreas de investigación en particular. Ya, entonces veamos qué tenemos aquí.
No creo que vale la pena expandir eso, ¿ya? Tenemos aquí nuestro río que llamamos EF, nuestro reach, que sería como nuestro canal, digamos, que es nuestro canal delta. RS, acuérdense, es River Station, ¿ya? Entonces estamos en River Station 1000. ¿Qué significa eso? Que estamos en el punto más alto del canal. Conviene siempre definir los parámetros con respecto al punto más alto del canal, porque imagínense que es de ahí de donde cae el agua, hacia abajo, aguas abajo, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos conocer el canal, perdón, el caudal. PF, ¿qué significa? Aquí normalmente nosotros vamos a poner los periodos de retorno del caudal. ¿Qué significa periodo de retorno? Es un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, pero es cada cuánto sucede un caudal. Ya, por ejemplo, cuando llueve, podríamos tener un caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo en cierto día, y eso no se puede cumplir, por ejemplo, en 30 años más. ¿Ya? En 30 años más no vamos a tener el mismo caudal que tuvimos hace 50 años, por ejemplo. ¿Cada cuánto se repite un caudal? ¿Ya? Por ejemplo, para el ejemplo concreto que dimos en la ayudantía, nosotros tenemos un caudal de 2 metros cúbicos sobre segundo, pero sabemos que ese canal no va a estar lleno todo el tiempo. Sería un gasto de agua tener los limones regándose a cada rato, ¿ya? Igual los corderos no van a tomar agua todo el rato. Entonces, por ejemplo, de 6 a 8 de la mañana, yo podría tener un periodo de riego. A las 12 del día podría dar agüita para los corderos. Después a las 8 de la noche podría hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, eso tiene la implicancia de que ese caudal solo va a suceder en ciertos periodos de tiempo. No se preocupen de eso porque eso lo vamos a ver más adelante en el curso y no es tan relevante para esta parte. Pero solo sepan que PF ahí normalmente es como eh, eso, el periodo de retorno, ¿ya? Entonces, para cambiar ahí, podemos poner Edit Profile Names. Para ponerlo en español, podemos periodo de retorno, PR, por ejemplo, 20 años. Ok. Y aquí dentro de esta casilla tenemos que poner el caudal en metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Esos son las unidades de sistema internacional. No son litros sobre segundo, no son metros cúbicos hora, son metros cúbicos segundo. Entonces ponemos 2, que es un dato del problema. Vamos a aplicar esto y vamos a seguir modificando esto en un segundo antes de que les explique algo, porque acabo de hablar de las unidades, ¿ya? Ustedes cuando estén utilizando el programa, lo primero que deben hacer cuando descarguen el programa es dejar todo en sistema internacional. Para eso pueden ir a opciones, Unit System, y van a System International Metric System en vez de US Customary, ¿ya? Ese sería el sistema gringo o imperial, ¿ya? Dejamos en las unidades que nos gustan a nosotros. ¿Ya? Regresamos ahora a la modificación de los parámetros de flujo. Listo, ahí pusimos el flujo. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Podemos analizar casos para otros flujos y eso les voy a mostrar después como al final de la IoT, ¿ya? No se preocupen de eso por ahora. Lo súper importante que tenemos que ver ahora es las condiciones de borde. Nosotros tenemos un problema súper complicado que tiene ecuaciones de por medio, entonces tenemos que saber algunos parámetros de inicio y del final del flujo, ¿ya? Entonces para eso vamos a Reach Boundary Conditions, ¿ya? Aquí depende del tipo de flujo que tengamos. Ya podemos tener un flujo que solo sea subcrítico, un flujo que solo sea supercrítico o un flujo que tenga una combinación de ambos casos. Normalmente vamos a tener ambos casos, ¿ya? A menos de que expresamente se diga de que solo tenemos subcrítico o supercrítico, o sabemos que un río solo se va a comportar en régimen de río y no tiene, por ejemplo, rápidos con torrente.
ahí podríamos hacer un análisis solo supercrítico, por ejemplo, ¿ya? Pero en el 90% de los casos vamos a tener un caso mixto. Y para eso vamos a tener que tener las condiciones aguas arriba y las condiciones aguas abajo, ¿ya? Entonces fíjense que dice upstream y downstream. Upstream se refiere a las condiciones aguas arriba y downstream a las condiciones aguas abajo. Y para plantear las condiciones aguas arriba, vamos a tener que tener la pendiente aguas arriba, ¿ya? Vamos a cliquear en Normal Depth, ¿ya? Que sería la altura normal. Y aquí se nos dice que pongamos el slope, que es la pendiente, ¿ya? Entonces, aguas arriba tenemos que calcular la pendiente. Fíjense, aquí atrás tenemos los valores en X y los valores en Y, ¿cierto? Tenemos un total de 300 metros y una diferencia de altura de 80 y 83. Entonces tendríamos 83 menos 80 partido en 300. Sabemos que va a ser 3 partido en 300. Eso es 0,01 o un 1% de pendiente, ¿ya? Déjeme borrar esto de acá. Sabemos que tenemos un 1% de pendiente en ese caso. Entonces vámonos de nuevo a GECRAS y pongamos ese parámetro ahí. 0,01 o le damos OK. Ahora downstream tenemos que saber cuál va a ser la pendiente aguas abajo. ¿Ya? Para eso calculamos ese parámetro. ¿Ya? Tenemos aquí una altura de 77,55 y aquí una altura de 77. ¿Ya? Entonces sería 0,55 la diferencia de altura partida en 400. Entonces nos vamos a un Excel ahí. 0,55 partido en 400. 0,001375. ¿Ya? Entonces esa es la pendiente. Para eso revisamos acá. Y fíjese, ahí está downstream, ¿no es cierto? Downstream. Ponemos normal depth de nuevo. Y ahí se nos pide esa pendiente. 0,001375. Perfecto. Le damos OK. Y ahí tenemos todos los parámetros de flujo que necesitamos. Súper importante que cuando hagamos esto, guardemos estos datos. Entonces ponemos File, Save Flow Data y le ponemos, por ejemplo, caso 1. OK. Con esto ya tenemos guardado todos los datos. Tenemos, aquí si se fijan, tenemos el proyecto que se llama ayudantía. Tenemos la geometría que se llama ayud. Tenemos después los parámetros de flujo que se llama caso 1. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es correr la simulación. Y para eso tenemos distintos tipos de simulación y en este caso vamos a utilizar uno solo, ¿ya? Que es el que nos sirve a nosotros para canales, que es este de acá, que se llama Steady Flow Simulation, ¿ya? Es el monito que tiene que está como patinando sobre una superficie 100% plana, ¿ya? Cliqueamos ahí y muy importante aquí que ustedes pongan lo siguiente, ¿ya? Como les dije, podemos tener distintos tipos de flujo, subcrítico, supercrítico. En el 90% de los casos va a ser mixto. Entonces, importante que pongan aquí que el análisis va a ser de un flujo mixto. Cuando ustedes, por ejemplo, intenten poner supercritical, perdón, cuando ustedes intenten poner mixed, que sería un flujo mixto, y ustedes no le den los parámetros aguas de arriba y aguas de abajo, les va a tirar un error, porque sí o sí necesitamos esos parámetros antes para poder correr la simulación, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos un subcrítico, creo que las condiciones que importan son aguas de abajo, y el supercrítico importan las condiciones aguas de arriba, ¿ya? Pueden verificar eso ustedes si desean. Por último, vamos a darle a Floodplain Mapping, que nos va a dar o nos va a arrojar así como el perfil de agua
en nuestro canal. Entonces, vamos a correr la simulación dándole a Compute. Entonces, ahí está la simulación. Se demoró poquito si se dan cuenta. Y como visualizamos que estamos medianamente ok, cerramos todo esto y nos vamos a perfil. Fíjense que ahí está el perfil de flujo. Igual es bastante exagerado el GRAS con las pendientes y eso. Pero bueno, ahí tenemos el flujo. Se ve bastante bien. Otra cosa que también, para la cual también pueden utilizar este profile, es para verificar si los plots que ustedes están haciendo en la geometría, aquí en la geometría, ¿no es cierto? Esos puntos de ahí, para ver si están bien, ustedes pueden irse al panel principal y también poner el profile plot antes de correr la simulación y ver que estén bien los puntos que ustedes asignan. Si se dan cuenta están bien porque tenemos de 0 a 1000, tenemos 4, 5 puntos que son los que definimos al principio de la ayudantía, ¿ya? ¿Qué cosas podemos sustraer de aquí que son bastante importantes? Es la altura crítica, ¿ya? La altura crítica sabemos en un canal rectangular va a ser de medios, ¿ya? Y en este caso tenemos siempre que la altura crítica va a estar marcada con esa línea punteada roja, ¿ya? Entonces aquí yo puedo al tiro decir qué tipo de flujo va a ser subcrítico, qué tipo de flujo va a ser supercrítico. Por ejemplo, este de aquí va a ser subcrítico, ¿no es cierto? Porque estamos debajo de la línea de altura crítica. Ojo que siempre hay problemas con el zoom aquí. Entonces, como lo mejor de repente es cerrar de nuevo, volver a abrir y volver a hacer zoom, ¿ya? El programa es bastante antiguo, entonces es medio complicado. Por ejemplo, aquí arriba tenemos un flujo que va a ser súper crítico. Entonces estamos pasando a régimen de río, ¿ya? Y aquí en el límite, si se dan cuenta, tenemos un espejo de agua con una altura súper pequeña que corresponde a la caída. Porque sabemos que cuando aceleramos el flujo, cuando aceleramos el fluido, este va a adquirir menos altura, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver a continuación. Bueno, quédense con eso, que esa línea roja les indica cuál es el flujo supercrítico, subcrítico, altura crítica, ¿ya? Y igual les entrega a ver cómo va su simulación. ¿Cómo puedo visualizar esto igual en 3 dimensiones? Bueno, me voy aquí a este cubito como de Minecraft de mundo, le doy sí nomás, y fíjense, bueno, ahí está bastante feo porque el ángulo está medio complicado, pero ahí tenemos el canal en 3 dimensiones, y bueno, ahí es un poco jugar con el ángulo para que no nos muestre una cosa así como la que les estoy mostrando. Ahí se ve más o medianamente ok, ¿ya? Baja el canal por aquí, y va hasta el siguiente punto. Como les dije, igual es exagerado el ras con las pendientes, tampoco son tantas, pero más o menos va a ser así el flujo. De hecho, también pueden hacer un video y todo así. Si ustedes quieren, pueden revisar cómo hacerlo eso en su tiempo libre, pero no es tan importante para el curso. Otra cosa que podemos ver es este cross section viewer, ¿ya? Entonces, aquí en View Cross Sections puedo ver hasta dónde llega la altura del agua para distintos river stations. Por ejemplo, para el punto 1000, para el punto 700, para el punto 690, para el punto 400, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el 1000 tengo una altura de 84 menos 83. 83.4, no, 83.5 menos 83. ¿Ya? Va a ser más o menos 0,5, 50 centímetros, va a estar más o menos a la mitad el flujo para el primer tramo. Bueno, y así pueden ir revisando otros puntos. Lo siguiente que hay que hacer es mejorar este diseño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, nosotros tenemos 5 puntos para
una simulación que tiene un largo bastante grande, ¿ya? Entonces, para mejorar esta simulación, lo que yo puedo hacer es interpolar entre medio, ¿ya? Para interpolar entre medio, o crear secciones entre medio de dos puntos, lo que voy a hacer es irme a Tools, a XS Interpolation, Within a Reach, y ahí yo le voy a dar a la distancia máxima que van a haber entre puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le doy 4, van a haber máximo 4 metros entre cada nueva estación que yo voy a fijar, ¿ya? Cuando ustedes tengan simulaciones más grandes, esto igual va a hacer que sean un poco más lentas. Tenemos una simulación en este caso que es bastante simple, entonces no importa mucho. Le vamos a dar 10 metros entre cada estación, ¿ya? Y lo que vamos a hacer aquí es poner Interpolate Excess aquí. No nos va a salir a la primera, tenemos que cerrar esto y ahí van a aparecer todos los nuevos puntos que definimos, ¿ya? Y si vamos a Cross Sections aquí, vamos a tener muchos cross sections nuevos. Ahí están todos los cross sections nuevos. Si es que ustedes quisieran eliminar esto, porque de repente es una lata modificar el canal si tienen tantos puntos, lo que pueden hacer es irse a la misma herramienta y aquí les va a salir una opción que dice Delete Interpolated Excess. Ya, eso les va a borrar todos los puntos intermedios. Ya, ¿qué problemas pueden surgir con la realización de este problema? Si ustedes sí se acuerdan, entre los puntos 700 y 690, a ver, voy a borrar esto. Y voy a intentar hacer zoom acá. Ya. Entre los puntos 700 y 690 tenemos solo 600, perdón, solo tenemos 10 metros de distancia. ¿Ya? Entonces nosotros, por ejemplo, si elegimos intervalos cada 10 metros, puede que ni siquiera haya un intervalo aquí entre medio, puede que nos saltemos del 700 al 690 y tenemos una altura tan abrupta, una caída tan abrupta, que sí o sí necesitamos analizar qué va a pasar en ese punto, porque es un punto crítico dentro del flujo. Entonces, para ser más específico en ese caso, voy a interpolar primero, ¿no es cierto? Como ya lo hicimos, 10. Y para interpolar específicamente entre los 700 y 690 de manera más acotada, vamos a irnos a Tools, bueno, a la misma herramienta, y vamos a poner una distancia menor, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1 metro. Ah, espérense, aquí me faltó seleccionar los puntos, ¿no es cierto? Entre 700 y 690, ahí sí. Y fíjense que ahí me agregó todos esos puntos entre medio que me van a ayudar a analizar el flujo. ¿Ya? Fíjense cómo es el flujo ahora y cómo va a ser el flujo cuando corramos la simulación con todos estos nuevos puntos. Voy a cerrar esto. Voy a guardar esta geometría. Guardamos la geometría. Y ya tenemos ahí cargada todo el flujo. No tenemos que volver a poner el flujo ni nada. ¿Ya? Entonces corremos la simulación. Pum, pum, pum. Y veamos si mejoró algo. ¿Ya? La figura en general va a seguir siendo la misma, pero voy a tener mejor resolución. Fíjense. ¿Ya? Fíjense que tenemos variaciones aquí dentro del flujo que se notan un poquito mejor y de hecho aquí entre medio tenemos un resalto hidráulico bastante notable, ¿no es cierto? Ahí se nota claramente que hay un resalto hidráulico. Pasamos de una cota bastante menor a una bastante mayor. Eh, Ahí, bueno, se nota evidentemente que es un resalto hidráulico. Y si nosotros no hubiésemos interpolado en esa área, como ya les dije, no nos hubiésemos dado cuenta de eso. ¿Ya? Entonces, súper importante. De hecho, esto si ven en clases es típico que nosotros cuando aceleramos el flujo y después tenemos una pendiente un poco menor, ocurre el resalto hidráulico.
¿ya? Listo. Entonces, eso sería cómo mejorar la simulación. Entonces, ¿qué datos podemos sacar? Ya no del gráfico directamente, sino de las tablas que nos entrega HEC-RAS. Es lo siguiente. A ver. Ojo que aquí también otra cosa que voy a decir antes de eso es que en cross sections también puedo ir viendo la altura del flujo una vez corra la simulación. Ya primero tengo que correr la simulación y me voy acá y puedo ir viendo los distintos puntos. Entonces, por ejemplo, puedo contestar la pregunta número 1 de la ayudantía, que es la siguiente. Verifique el diseño del canal de Pedro Pérez. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo del canal? Que esté a 30 centímetros del tope el agua, ¿no es cierto? Y que la velocidad máxima sea de 8 kilómetros por hora en el abrevadero, ¿ya? Entonces, ¿a qué distancia está el abrevadero del punto final? ¿No es cierto? Porque con respecto a ese punto definimos todo nuestro modelito. Entonces está a 400 más 30. Y bueno, podría ser 431, 32, así, hasta llegar a este punto de acá, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, tomar el punto 440 como un valor representativo de lo que va a pasar en el abrevadero, ¿ya? Entonces 440, nos vamos acá y buscamos aquí el punto 440. 440. Fíjense ahí que nos va a indicar la altura, ¿ya? Entonces la altura es de 78,3 app, ¿ya? Pero lo que tienen que hacer ustedes es restarle la altura del canal, ¿no es cierto? Porque esa es la altura absoluta con respecto a un punto de referencia. Entonces yo le voy a restar la altura del canal. El canal en su parte más baja está a 77,65. Entonces ahí pongo 77,65 y dijimos que está a 78,3 la cota de agua. Entonces la cota de agua con respecto al fondo del caudal, del canal, que es lo que nosotros queremos saber, es a 0,65. Eso quiere decir que con respecto al tope va a estar uno menos de eso, ¿no es cierto? Está a 35 centímetros del tope. Entonces, ¿qué pasa? Que no cumplimos con el diseño. Ya estamos a 35 centímetros del tope del canal y los corderitos no van a poder tomar agua, ¿ya? Quizás tendría que hacer un resalto hidráulico un poquito mayor para poder llegar a esa cota. Pero bueno, a ver, analicemos otros puntos cercanos a ver si se cumple. 410, por ejemplo. En el 410 voy a tener 77,57. Aquí tenemos 78,28 más o menos. Sí, 77,28 menos la altura, que sería 77,573. 77,753. Aquí 78, disculpe. Entonces, por ejemplo, aquí sí se cumple. Aquí sí estoy más o menos a 30 centímetros. Ya no totalmente. Entonces, faltaría tan solo un poquito para llegar a la cota que nos pide, ¿ya? Entonces, después vamos a analizar qué podemos hacer también. Bueno, eso es una parte del problema. Después veamos si se cumple lo otro que se pide, que son las velocidades, que no superen los 8 kilómetros por hora o 8 metros por segundo. A ver, veamos. Son los 8 kilómetros por hora, ¿ya? Esos 8 kilómetros por hora vamos a pasarlos a segundos, que es 2,2 metros sobre segundo. Sabemos que tenemos que estar en las medidas del sistema internacional, ya 2,2 metros sobre segundo. ¿Dónde visualizo yo esa información?
vamos a ver las tablas de HEC-RAS, ¿ya? Esta primera tabla, que es un poco más reducida, nos va a dar los parámetros generales, por ejemplo, la elevación en metros, nos va a dar también el caudal total, los anchos, etcétera, ¿ya? Las pérdidas por fricción, entre otros parámetros súper generales, ¿ya? En cambio, si nosotros nos vamos a la tabla más detallada, que es esta tabla que aparece aquí un poquito más grande, vamos a tener los datos por cada punto o por cada cross-section que yo haya definido, ¿ya? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al 430, parece que es el que nos interesaba, más o menos por ahí, ¿no es cierto? 430, 440, por ahí. Tenemos que la velocidad es de 1,53 metros sobre segundo, ¿ya? Y en ese rango, si se fijan, tenemos 1,72, 1,70, 1,45. Los corderos de la final no van a correr peligro porque el flujo sea muy rápido, ¿ya? Y otra cosa que deben notar aquí es el número de Freud. También se entrega el número de Freud. Y eso es súper importante para conocer si el flujo es subcrítico o supercrítico. Aquí estamos en régimen de río, si se dan cuenta. Más arriba en el canal, ¿no es cierto? Nosotros en la cota más alta teníamos pendientes bastante pronunciadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 1, 1,06, 1,09, 1,19, hasta 2,81, 4. Tenemos pendientes más pronunciadas acá, entonces ahí teníamos régimen de torrente, ¿ya? Y fíjense que las velocidades aquí no son seguras para los corderos. Son como 2,46. Llega hasta 5,8 metros sobre segundo la velocidad del flujo, ¿ya? Por eso es que los torrentes en los ríos se ven bastante pequeños y todo, pero tienen una energía cinética bastante grande. Ya, eso. Entonces cumple con la velocidad, no cumple con la altura, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer Pedro Pérez? Quizás podría aumentar un poquito el caudal, ¿no es cierto? Para hacer eso yo podría hacer un análisis de caudales. Para hacer ese análisis de caudales yo puedo hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a Steady Flow Data, que es donde nosotros definimos el caudal, ¿no es cierto? Y aquí en casos, Edit Number of Profiles, podemos agregar más casos, 4, 5, los que yo quiera, ¿ya? Entonces le voy a poner 4, Enter. Y voy a poner distintos caudales para analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo un caudal de 1, un caudal de 2,2, un caudal de 2,5? ¿Ya? Esos van a ser mis casos. Pongo aplicar datos. Ahora tengo que volver a correr la simulación. Si acabo de cambiar un parámetro, siempre tengo que cambiar la simulación. Ya se corre la simulación. Y ahora me voy a los perfiles. Veamos si creció o decreció el río. Entonces aquí tenemos el gráfico para el perfil 1, cómo cambio los perfiles aquí arriba donde dice Profiles. Entonces puedo borrar ese y me voy al siguiente, ya que sería el D1. Fíjense que es más baja la cota de agua. ¿Qué pasa si me voy al de 2,2? Sube un poco. Y si me voy al de 2,5, sube bastante más, ¿ya? ¿Cómo puedo verificar eso también? Me puedo ir a las secciones aquí también y puedo cargar los perfiles, ¿ya? En eso voy a poner Options, Profiles y voy a cargar aquí todos los perfiles. Seleccionar todos, ok. Y bueno, no es tan cómodo verlo así. Voy a intentar quitar algunos. Por ejemplo, voy a analizar primero el D1. Clear all. El D1, por ejemplo. Ok. Ya, fíjense que la cota de agua ahí está llegando más o menos a unos 40 centímetros. ¿Ya? Entonces no nos sirve en el punto 410, 440 dijimos, parece. Ya, bueno, 440. Ya, bueno, ahí igual sigue siendo como 40 centímetros. No cambia mucho después del resalto hidráulico. Ya, entonces veamos otro perfil.
Vamos aquí, Options, Profiles, quitamos ese de ahí y metemos, por ejemplo, el de 2,2. De 2,2, ok. Y fíjense que ahí subió bastante la cota de agua. Teníamos ahí 77,6 más o menos. Ya, aquí tendríamos 78,6. Ahí estaríamos como a 25 centímetros, una cosa así. ¿Ya? Entonces ahí de hecho sí cumple con el requisito. Ya para ser más prolijos con eso, podríamos irnos aquí al cross section igual y ver qué pasa con el cross section, porque ahí podemos ver mejor las cotas. No pasa nada con el cross section aquí. Déjenme borrar eso. Ya, lo volví a cargar y bueno, ahí sí me arroja la cota. Entonces fíjense aquí en este punto de acá tenemos 78,65 y aquí tenemos más o menos 78,3. Entonces aquí tenemos 78,65 menos 78,3. 0,35, aún no cumple, pero parece que este es el perfil anterior. Ya bueno, ahí hay que ir viendo nomás. Por eso no me gusta también hacer estos casos así de golpe todos. Porque si bien me indica si sube o baja el caudal un poco, igual tengo que ir como cambiando los perfiles cada vez que quiera visualizar algo. ¿Ya? Solo para el profile yo utilizo eso. ¿Ya? Después para visualizar caso a caso prefiero correr una simulación por cada caso. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso para el caso de 2,2. Edit State Flow Data. Voy a borrar todos los demás excepto el de 2,2. Voy a aplicar esos datos. Voy a correr el análisis. Voy a cerrar esta geometría y voy a volver a abrir para ver qué pasa. Ya, y en los 440, fíjense que tenemos un poco más de 78,3. Aquí estaría como el 78,3. Estaría casi llegando a los 78,4. Estaría como en 78,35. Entonces aquí si ponemos 78,35, ahí sí alcanzaríamos a las 0,3, pero igual es un poco... Ah, miren, ahí tenemos un valor más acotado, 78,34. Si cliquean sobre eso, podemos ver directamente el valor de la altura. Entonces 78,34. Con las justas no alcanzamos. 0,31. Ya. Entonces vamos a ver otro caudal. Para hacer eso, volvemos acá al panel principal. Y aquí en vez de 2,2 le vamos a poner 2,35. Aplicamos ese dato. Igual hay otros parámetros que pueden ustedes ir cambiando, o que el diseñador puede ir cambiando también, como las pendientes, para crear un resalto hidráulico un poquito más grande. Con menor caudal voy a incrementar la altura también. O igual puedo ir dejando, por ejemplo, obstáculos que hagan que el agua se eleve. ¿Ya? En este caso vamos a hacerlo así a fuerza bruta. Entonces nos vamos de nuevo acá. Cross section. Vamos a cerrar esta geometría y vamos a volverla a abrir. Vamos a cross section. 78,37. Ya, entonces veamos el Excel. 78,37.
Buenazo, 0,28. Entonces, para un caudal de 2,35, los corderitos van a tomar sin problema agua, pero tenemos que verificar también las velocidades, ¿no es cierto? Porque cambiamos el caudal. Podemos hacer eso directamente de las tablas. Súper rápido. No creo que haya cambiado tampoco tanto. 440. Nos vamos a los 440 y tenemos velocidades de 1,4 más o menos, 1,45 máximo. Entonces cumple con ambos requisitos. Eso es lo que debería hacer el diseñador de manera más simple para poder cumplir con los requisitos de su mandante, ¿no? Veamos qué otras cosas pide la ayudantía. Parece que esas son todas. Ya, identifique los tramos de flujo supercrítico y subcrítico. Si ya lo hicimos, verificamos el diseño, vimos que no cumplía en primera instancia, lo modificamos un poquito para que pudiese cumplir. Y después, el último parámetro aquí de la ayudantía, se las voy a dejar que la hagan ustedes y les voy a subir la respuesta igual. Utilizando la ecuación de Manning, calcule a mano la altura normal y crítica del primer tramo, la bajada de 10 metros y el tramo de 290 metros. Comente el efecto de estos valores en el flujo en la simulación. Ya, entonces con la ecuación de Manning, ustedes, ¿no es cierto?, ya tienen los DNs, o sea, las rugosidades, ustedes tienen las pendientes, ustedes tienen, bueno, tienen todo básicamente, ¿ya? Y la altura crítica igual es súper simple de sacar, ¿ya? Entonces eso ustedes pueden utilizarlo para compararlo directamente con las alturas que obtenemos acá, ¿ya? ¿Cuáles son las alturas críticas que nos da el programa? Por ejemplo aquí, Critical WS, ¿ya? Esa sería como la altura crítica. Entonces, por ejemplo, para estos primeros tramos tenemos 78,67, después 77,52. Aquí tenemos las distintas también alturas que hay entre medio, perdón, las pendientes que hay entre medio. Bueno, eso sería todo por hoy. La próxima ayudantía igual es súper importante porque vamos a agregar obstáculos dentro de GECRAS, ¿ya? Pero mientras tanto, ustedes practiquen con esto, ¿ya? Ya tienen las herramientas para hacer simulaciones súper básicas de canales y pueden ir jugando con distintos parámetros para ver en qué afecta, por ejemplo, la pendiente, el caudal, etcétera. El número de puntos también de interpolación. Y bueno, con eso doy por finalizada la ayudantía. Espero que vean el video y que les vaya súper bien también en la realización de la tarea y de la prueba.